Querida amiga, estamos ya por iniciar nuestro capítulo del día de hoy. Hoy estaremos hablando sobre los hijos son un regalo de Dios. Y vaya si no, esos hijos maravillosos que son nuestros constantes maestros, que nos ayudan realmente a enfocarnos y a convertirnos en mejores padres, en mejores seres humanos y claro que sí, en ser mejores hijos de Dios. Hoy tengo una invitada muy especial, ella es Basti de Monterroso, de iglesiavidareal.tv, a quien le doy la más cordial bienvenida. Basti, por favor, pasa adelante. Hola, Ani. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros, Basti. Te agradezco mucho tu tiempo. Yo sé que el tiempo de mamás a veces se reduce, No, las es un honor estar aquí. obligaciones y el cuidado. Pero gracias, de verdad es que aunque eres una mamá joven, pues Dios tiene un testimonio que puso en tu corazón para compartir y para bendecir a muchas chicas. Así que a mí me gustaría que nos cuentes un poco quién es Basti. Con mucho gusto. Bueno, pues yo desde muy pequeña tenía ese anhelo de ser mamá. Yo no jugaba con Barbie, sino jugaba con los bebés que son como de plástico. Tuve muchos hermanitos, tengo 3, así que siempre anhelé eso, tener una familia, ese era mi sueño. Y de hecho me casé muy joven, me casé a los 22 años. ¿Una nena? Con Sebastián, sí, era una bebé. Ni siquiera había terminado la universidad, la terminé estando casada. Y pues así empezó nuestro matrimonio. Sebastián es un excelente hombre. Siempre he estado en el ministerio, me apasiona hablar sobre la vida, sobre la defensa del no nacido. Claro. Parte de mi causa nace de mi proceso que viví que he vivido en la maternidad, el hecho de la dificultad de poder quedar embarazada y obviamente también de mi fe en el Señor. Claro. Y eso es un poco de lo que hago. Soy apasionada por la Biblia, me encanta comunicar y hacer ministerio. Junto a mi esposo estamos pastoreando a los jóvenes en Iglesia Vidareal, así que eso es. Y aparte eres una cantante maravillosa. Gracias. Le cantas al Señor con una voz angelical así hermosa. Es, la adoración es parte de mi ministerio también y el diseño gráfico. Qué lindo. Mira, Basti, tú decías, empecé mi matrimonio joven y a través de tu proceso hoy sale tu pasión. Así es. Y eso me encanta porque es cuando Dios nos perfecciona y nuestro mayor dolor o la mayor situación en la que sentimos que no podemos es donde Dios nos toma, nos transforma y después nos pone en la mano para ser de bendición para muchas personas. A mí me gustaría que me contaras un poquito ese proceso del anhelo de querer ser mamá. Bueno, pues como te dije yo, en los primeros 2 años de mi matrimonio todavía estaba estudiando en la universidad, entonces realmente no habíamos tomado la decisión de poder empezar a pedirle al Señor por la bendición de tener un hijo, pero yo tengo ciertas situaciones hormonales por ovario poliquístico, temas de la tiroides, entonces siempre he estado con medicamentos y cuido muchísimo esa parte. Y llega un año en el que a través de una persona el Señor me dice, mira, quiero que cambies de doctor, pero yo no lo creía, decía, no hombre, o sea, ¿seré yo? O sea, no estaba tan convencida de que eso era algo que viniera del Señor, pero unos meses después me vuelve a decir el Señor, quiero que cambies de doctor y busco a otra persona, me lo recomienda un amigo, voy con otra doctora, me la recomienda un amigo de mi papá y ese día ella me descubrió un embarazo de 5 semanas. Wow. El mismo día, la primera cita, Sebastián estaba afuera y yo estaba asustadísima y le digo, ¿cómo? Sí, me dice, aquí hay una bolsita, pero todavía no puedo escuchar el corazón, está muy pequeño. Y no veo el saco vitelino, entre otras cosas. Entonces vamos a esperar una semana, te voy a mandar a hacer unos exámenes y vamos a ver, yo ilusionada, porque aunque no lo estaba buscando, era mi sueño, ¿verdad? Y lamentablemente esta semana nos hacemos exámenes y pues no siguió creciendo el embarazo, o sea, no siguió adelante. Una semana después yo tengo una pérdida natural del bebé. Y empieza una situación muy compleja para mí de llevarle al Señor mi corazón. No sabía por qué había pasado eso en primer lugar, ¿verdad? ¿Por qué un embarazo y luego a la semana perderlo? La ilusión de mi vida se había ido. Y al final es un duelo. Así es, así es. Y empieza a pasar el tiempo.
No es que a los 3 meses volví a quedar embarazada, ¿verdad? Empieza a pasar el tiempo y el Señor empieza a hablar a nuestro corazón de la promesa, pero yo tenía mi corazón muy endurecido. Yo estaba muy triste por lo que había pasado e incluso yo dije, bueno, Señor, yo te rindo esto, pero creo que no se lo rendí realmente, sino que yo endurecí mi corazón. Era de diente al labio, ¿verdad? Así es. Como voy a estar en paz, pero adentro había algo. Y al ver a mis amigas anunciar sus embarazos, me dolía mucho, lloraba mucho y decía, Señor, yo sé que ya te lo había rendido, pero duele. Yo sé que ya te lo había rendido, pero... Y pues así empieza a pasar el tiempo. Pasaron casi 2 años en el que realmente no hubo ninguna respuesta biológica, ¿sí? Ni del Señor, cuando, 2 años después, yo quedo embarazada, después de mucha oración, después de muchísimas cosas que pasaron en nuestra vida, que si quieres lo cuento más adelante, pero fueron 2 años de un proceso que tal vez 2 años pueden ser muy poco comparado con otras historias. Sí, ¿me explico? Sí. ¿Verdad? Pero para ti. Para mí, y creo que también fue aún más difícil por el hecho de haber perdido el embarazo, ¿verdad? Claro. Para mí. Porque yo decía, bueno, entonces vuelvo a quedar embarazada otra vez. O sea, sí puedo. Porque yo en mi mente tenía, no puedo. Claro. Por diferentes situaciones en mi cuerpo. Y entonces al decir, bueno, sí puedo, y pasaron 2 años y nada. Entonces, es una espera que desespera. Así es. Fueron 2 años muy complejos para mí. Yo estaba terminando la universidad, pero mi corazón estaba muy, muy acongojado y en realidad me sentía como Ana. Yo leo esa historia en 1 Samuel 1 y yo puedo entender ese dolor que ella derramaba en el templo. Imagínate que Elí pensó que estaba borracha, ¿verdad? Pero así podemos llorar amargamente, claro, con dolor en nuestro corazón. Pero lo interesante para mí de Ana es que ella no fue a esconder su dolor en otras cosas como el alcohol. Claro. O la prostitución, que en ese tiempo se daba mucho, o en la ira o en la amargura. Ella lo llevó al Señor. Lo rindió. Así es, iba al templo a orar, a entregárselo al Señor, a decirle, Señor, si está en tu voluntad, dame un hijo, ¿verdad? Y yo te lo voy a dedicar. Entonces, aprendí mucho de a quién debía llevarle yo mi dolor y a dónde debía llevarle. Qué hermoso saber esto, ¿verdad? Porque como tú, habemos muchas mujeres. Yo esperé a mi hijo 12 años, 11 meses, 6 días. Por eso te digo que puede ser que 2 años suenen nada comparado con historias como las tuyas. Y siempre lo cuento porque es real. Muchas veces pretendemos estar bien. Si conocemos al Señor, pretendemos aceptar su voluntad, pero dentro de nosotros se está gestando un dolor, una amargura, muchas preguntas, ¿por qué yo? ¿Por qué ella sí? Y empieza a separarte de Dios, porque todo ese dolor lo único que hace es separarte de Dios. Empiezas a pensar en base a lo que tú crees merecer. Es que yo me lo merezco, tan buena que soy. Yo no le he hecho nada mal a nadie. Yo he servido toda mi vida. ¿Por qué? Sí. E incluso gente puede sembrar esas cosas en uno. Exacto. Con ciertos comentarios, ¿verdad? Exactamente. Y empieza entonces a gestarse una situación que lo que está haciendo es el enemigo alejándote de Dios, poniendo esa barrera que está dificultando esa aceptación. Pero ¿cómo llegaste tú a entender? Bueno, me estoy amargando, estoy sufriendo y no lo estoy llevando a donde lo debo llevar. ¿Cómo fue que lo depositaste en los pies de Cristo y cómo fue esa respuesta del Señor para ti? Bueno, me di cuenta cuando me empezó a doler mucho que mis amigas publicaban sus embarazos y dije, ¿por qué no me puedo alegrar? Si es una vida preciosa, creada por el Señor y por mis amigos que yo amo profundamente. Entonces, cuando me di cuenta de lo que estaba pasando en mi corazón, yo decido revisar mi corazón, decido ver lo que está pasando dentro de mí, porque cuando nosotras tenemos ese dolor, para no sentirlo más, preferimos no verlo, preferimos no sentirlo, exacto, huimos. Y entonces empieza un proceso de conscientemente pedirle al Señor que me mostrara qué era lo que tenía que rendir. Entonces tenía que rendir mi pecado, tenía que arrepentirme
de la envidia, tenía que arrepentirme de el enojo que yo tenía en contra del Señor. Y al final me doy cuenta que sí era importante, que yo estaba lastimada y mi corazón estaba lastimado, pero el pecado había tomado mi corazón. O sea, estas heridas emocionales que tal vez yo tenía, esta decepción que yo tuve, me llevó a pecar en contra del Señor. Entonces, cuando yo decido entregarle ese enojo y esa envidia que yo tenía, creo que empecé a de verdad entender la libertad del Señor y obviamente a rendirle verbalmente lo que yo tenía en mi corazón y a decir, bueno, Señor, yo pequé contra ti, ¿verdad? Me enojé porque no me diste lo que yo creía que yo merecía, lo que yo anhelaba. Yo entendí que Dios no es un mago. Exacto. Que nos puede... No es una varita mágica de 3 deseos. Y nosotros no podemos manipular a Dios. Si en su voluntad está que nosotros podamos tener lo que deseamos, qué lindo. Claro. Pero es más importante buscarlo a Él, es más importante amarlo y conocerlo a Él que cualquier otro deseo nuestro, porque nuestra plenitud se encuentra en Él. Exactamente. Y tú decías algo que yo siempre he dicho, Dios está más interesado en conquistar tu corazón que en cumplir tus anhelos. Así es. Eso vendrá después. Dios no es una varita mágica, como bien lo dijiste, de pídeme 3 deseos y aquí están. Dios quiere enamorar, que tú te enamores de Él, quiere enamorarte, quiere hacerse el centro, el dueño, el Señor de tu vida. Y posteriormente, cuando tu corazón esté alineado, tú dices, Señor, lo que sea, como sea, pero contigo. Querida amiga, ya vamos a nuestro segundo segmento. Estamos hablando que los hijos son un regalo de Dios. Y la verdad es que sí, yo me siento afortunada de ser mamá. Yo veo a mi hijo como esa promesa constante. Ese significa la realidad de Dios en esta tierra para mí. Ese hijo ha sido realmente ese maestro que me ha comprometido más con el Señor. Me ha enseñado a ser una mujer más amorosa, más noble, más entregada y sobre todo convencida que ese hijo le pertenece a él, que es prestado. Y de eso estamos hablando hoy aquí con Basti. Basti, veníamos hablando de ese anhelo que tú tenías de ser mamá y cómo el enemigo nos engaña y cómo caemos ante ese juego de decir, es que yo me lo merezco. Y yo te lo digo porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo me empecé a dar cuenta que ya no iba a baby showers, o sea, prefería mandar la contribución y ahí está, ya cumplí. Empecé a ver que todas mis amigas ya tenían niños y ya no tenían, ya estaban cumpliendo 10, 12 años y yo seguía en las mismas. Empecé a vivir en torno a lo que no tenía y olvidé de vivir en todo lo que sí tenía, que era mi matrimonio, mi trabajo, mi familia, al Señor. Y muchas veces nos pasa eso, ponemos la mirada en eso que nos hace falta cuando somos tan bendecidas y anulamos todo esto. Así es. Yo creo que lo más importante que nosotras debemos entender es que si tenemos a Cristo, tenemos todo. Que el Señor es quien realmente nos da esa plenitud. Hablábamos fuera de cámaras que la plenitud y la felicidad debe venir antes de la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos aprender a poner nuestra confianza en el Señor. Si estamos esperando que nuestros hijos, que un milagro sea lo que nos haga feliz, probablemente no va a ser así. Claro. Porque no se trata entonces del Señor, se trata de lo que yo quiero que Dios haga por mí. Y entonces empezamos nosotros a tratar de manipular a Dios. Claro, Él no se va a dejar manipular. Pero poder cambiar el enfoque de nuestra vida y entender que Dios es el que envía a los hijos, ¿verdad? Claro. Primero son sus hijos, luego son nuestros y el Señor decide dárnoslos. Si en su voluntad está eso. Y poder entender, decir, bueno, Señor, tú eres soberano. Tu soberanía es algo bueno. Tu plan es mucho mejor que el que yo pueda tener. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta, dice la palabra. Y sabes qué, Basti, este versículo lo decimos constantemente. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tus planes son de bien y no son de mal. Y los decimos, pero cuando se trata de soltar ese control, de cederlo, empezamos en una lucha. Yo siempre pongo este ejemplo,
bueno, yo ya soy arriba de los 40, y esta película de Ghost, donde está esta Whoopi Goldberg queriendo dar el cheque de 1 millón, y esto tenía que hacerlo, pero no quería, y muchas veces nosotros somos esas personas. Así es. Dios poniendo la mano para que le entreguemos el control y nosotros todavía queriendo negociar y pactar con Él. Y es que eso es lo importante, Dios no nos tiene a nosotros tampoco como marionetas, Él tampoco nos está manipulando, sino que Él nos dice, esta es la verdad, y yo te he dado a ti la oportunidad de escoger. Y creo que ya entrando al nivel de la familia, de la maternidad, debemos preguntarle al Señor cuál es su voluntad para nosotros en esa área, porque es parte de nuestra esencia como mujeres. Pero la maternidad no solo se vive con hijos biológicos, claro, sino también el Señor puede que nos lleve a la adopción, puede que nos lleve a acoger a otras personas que necesitan esa esencia de la mujer. Claro. No necesariamente, yo sé que suena difícil escucharlo, sé que tal vez no es tan bonito escucharles decir, ay, pero tú ya tenés un hijo. Y es cierto, yo ya tengo uno, Ani tiene uno, las dos hemos vivido un milagro. Muchas personas no han podido vivir ese milagro, pero eso no quiere decir que Dios no pueda llenar el corazón. Exacto. Hay un factor que en mi caso fue esencial y fue la gratitud. Yo me encontré siendo una persona mal agradecida respecto a todas las bendiciones que Dios tenía en mi vida y olvidé agradecer. Y una vez el Señor me dice, tú no tienes gratitud, y me pareció ofensivo. Yo así como que, ¿cómo vas a decir eso, Señor, si yo te amo, yo te sirvo? Así es. Pero sí, en mi corazón había falta de gratitud. Wow. Y empecé intencionalmente a ejercitarla. Entonces, yo me levantaba y me recuerdo que en ese momento empecé a correr, salía a correr y yo miraba la florecita, ay, qué linda el solito, qué lindo el solito, llovía, qué rica la lluvia. Y de una forma muy intencional, Basti, empecé a dar gracias, abría la refri, la Señor, tengo comida. Me tapaba, Señor, qué rica esta sabanita que me regalaste. Y cuando, sin quererme dar cuenta, mi corazón cambió. Mi corazón cambió, y es ahí donde empezamos, como bien dices tú, a entender los planes de Dios. Claro. Ya cuando decimos, Señor, ya no soy yo, sino eres tú. Haz lo que tú quieras. Y es que es cuando nos quitamos del centro. Sí. Cuando nos volvemos nuestro propio Dios, creemos que merecemos todo lo bueno, todo lo que queremos, pero cuando entendemos que es por gracia y misericordia de Dios, que no merecíamos nada y aún así el Señor nos entregó a su Hijo, que Jesús dio su sangre, podemos entender, bueno, Señor, yo no era nada y tú lo diste todo. Claro. Y ya ese todo es Jesús, y si tengo a Cristo lo tengo todo, ¿verdad? Él pagó el precio así por es, ti. Así es, así es. Eso es importante, ¿verdad? Muchas mujeres nos están viendo, Basti. Muchas, al igual que tú y yo, de repente están reafirmando y diciendo, sí, amén, yo también viví eso y el Señor transformó mi corazón y luego vino un milagro. Pero hay muchas que están en espera de ese milagro y que Dios tiene planes y que todas quisiéramos que fueran como lo hemos soñado. Pero qué importante es decirle a nuestras amigas, confíe. Así es. Deposite todo en el Señor, porque si Él dice que son de bien, son de bien, no son de mal, para darnos un futuro prometedor, hay una promesa, creer cual sea la promesa, que va a haber algo que va a valer la pena. Y que el principio de esa promesa es la plenitud en Jesucristo, es que somos salvos en Él, que la salvación es realmente lo que nos va a hacer plenos en esta tierra. ¿Por qué? Porque hemos encontrado algo más allá de nuestros propios deseos. Yo quiero decirles a las personas que tal vez están esperando en esto, revise su corazón. Tal vez usted tiene un ídolo en su corazón en el cual ha puesto sus deseos antes que Dios. Ha puesto sus deseos en el lugar de Dios en su corazón. Y yo le decía a Ani que a veces es difícil hablar de este tema porque puede parecer ofensivo, pero es que el evangelio es ofensivo para nosotros, porque no queremos que alguien nos diga, hey, hay algo más en tu corazón. Claro. Hay pecado que está gestándose en tu corazón y que tus deseos no son lo más importante, sino la voluntad del Señor. Entonces, el momento de la espera no es para
esperar que se cumpla un milagro que yo quiero, sino que el verdadero milagro que está pasando en esa espera es la transformación de nuestro corazón. Es la revelación de lo que nosotros debemos entregarle al Señor. Entonces, en oración, ir y decirle, Padre, ¿qué es lo que ves tú en mí que yo debo entregarte? Padre, entrégame tu plenitud, entrégame ese contentamiento, porque una cosa es ser feliz, Sí. pero el contentamiento es estar en paz y en gozo con el Señor a pesar de las circunstancias. Así que en esos momentos de la espera que desespera, lleve esa desesperación al Señor, ore. Cada vez que usted sienta ese sentimiento tal vez de envidia que yo le decía, de ver a sus amigas o a alguien más pues siendo feliz con su maternidad, ¿verdad? Dígale, Padre, yo soy feliz contigo. Claro. Eso es más que suficiente. Y así rindiéndolo. Y como hablamos afuera de cámaras también, Padre, y si está en tu voluntad que yo pueda experimentar eso, yo lo recibo. Amén. Así que qué Amén. lindo este tema, ¿verdad? Ay, es hermoso. A mí la verdad es que me apasiona contarle al mundo entero que nuestro Dios es un Dios verdadero, Amén. es un Dios que cumple promesas. Pero sabe, lo que más anhela el Señor es poder ser el dueño y Señor de su corazón, Amén. es poder tener una relación, una amistad, una intimidad con nosotros. Y sabe, a veces olvidamos esperando el milagro, que todos los días vivimos milagros. Nos despertamos, respiramos, tenemos salud, está nuestra familia, la gente que amamos, tenemos un trabajo. Empecemos a dar gracias. Muchas veces olvidamos y creemos que eso no lo merecemos o que tiene que estar. Empecemos a tener esa gratitud, empecemos a tener esa relación con Dios y seguro Dios pondrá nuevos anhelos y deseos en su corazón. Estamos ya en nuestro último segmento. Aquí en la televisión el tiempo vuela. De verdad que uno necesitaría un par de horas para poder hablar de estas maravillas, de este regalo maravilloso que es ser mamá, de qué es lo que nuestros hijos nos han enseñado. Porque muchas veces basta y tenemos la idea de que yo tengo que educar y enseñar a nuestros hijos. Pero yo estoy segura que a lo largo de este casi añito que tiene Santi, Dios te ha enseñado a ti. Así es. Y ha usado a tu hijo como ese instrumento para seguir moldeando tu carácter y sacando cosas de ti. Así es. Es un instrumento de transformación, le digo yo, porque al final, bueno, hay un libro que se llama Maternidad Redimida y las autoras dicen la maternidad revela el pecado en nosotros, porque uno descubre cosas que no sabía que iban a afectar a alguien más. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un prójimo, en el momento que tal vez uno pierde la paciencia, en el que uno empieza a decir, ay, no, es que solo lo cuido a él, y no. Entonces empieza a revelar el Señor cosas en nosotros que no sabíamos que estaban ahí, especialmente el pecado. También revela amor, un gozo, una fuerza increíble que uno no sabe que tiene, energía que uno no sabe que tiene, pero también revela cosas que necesitamos rendir ante el Señor. Entonces, realmente son un instrumento de transformación, porque hablamos del proceso, ¿verdad? Pero ya estando ahí, ya no es solo la dulce espera, ¿verdad? Sino cuando ya nos metemos de lleno a criar a nuestros hijos, tenemos que tomar en cuenta, como les decía en el segmento anterior, que uno no son totalmente nuestros hijos, sino primero son hijos del Señor. Y el Señor nos está dando el privilegio de poder criarlos aquí en la tierra, pero debemos tratarlos como hijos del Señor. Porque fueron creados a su imagen y semejanza, portan la imagen del Señor. En Génesis 1:27 dice, Dios los creó a su imagen, varón y hembra los creó. Ellos tienen una identidad dada por Dios. Así que esa es la primera enseñanza, ¿verdad? El respetarlos, el amarlos, el disciplinarlos con amor, con paciencia, la gracia, tenerles gracia a ellos. Son pequeñas personas que se van formando, ¿verdad? Cuando en Mateo, cuando Jesús le dice a los discípulos, déjenlos venir a mí, no se los impidan, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Me llama mucho la atención porque son como ellos. No está hablando solo de los niños, que el reino de los cielos es solo de los niños. No son los que son como ellos. ¿Y qué son ellos? Son personas
inocentes, puras, así nobles, que están en proceso de aprendizaje, en proceso de transformación ellos también. Entonces creo que nos dice mucho eso, ¿verdad? El tener hijos en casa es, Señor, ¿cómo me puedo parecer más a como ellos te ven a ti? Claro. ¿Verdad? Los niños son extraordinarios. Yo desde que nació le leo la Biblia y le ponemos canciones y me parece interesante cómo él reacciona ante la presencia del Señor en nuestro hogar. Y claro, sigue siendo un bebecito. Claro. Y más adelante pues vamos a ver otro tipo de cosas, pero aún en la vida cotidiana el Señor me ha enseñado a amarlo, porque a veces no dan ganas de amarlos, aunque uno los ama, pero no, claro, no lo estás desesperada. Así es. Uno no ha dormido, o a veces algunos niños son muy desafiantes. Yo era una niña muy desafiante y creo que mis papás de verdad que sacaron un diploma en crianza Un conmigo. máster. Así es. O a veces hay niños que van muchísimo más allá de nuestras capacidades y tenemos que ir a su ritmo, pero cómo también los guiamos en el Señor. A veces nos enfocamos tanto en otras cosas de la crianza que olvidamos que el pueblo hebreo tenía la instrucción de pasarles al Señor, de pasarles ese amor a Dios, esa enseñanza de quién era Él. Ellos tenían una cosa que se llamaba el Shema en Deuteronomio, y es básicamente el primer mandamiento que nos dice Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero ¿será que nosotros lo estamos modelando? Exacto. ¿Amamos nosotros a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma? Entonces creo que sí son definitivamente un instrumento de transformación a todo nivel. Y tú decías algo muy importante, no solo está en preocuparnos a que coman, que tengan donde estudiar, que esto, es qué estamos haciendo como mujeres cristianas, cómo estamos moldeando el carácter de Cristo en nuestros niños. Estamos en un mundo muy turbulento. Así es. Estamos en un mundo en donde están llamando a lo bueno malo, a lo malo bueno. Estamos en un mundo en donde hay mucha influencia de redes sociales, mucha información errónea. ¿Cómo estamos protegiendo el corazón de nuestros hijos? Y su mente. Y su mente. Hoy precisamente mi hijo me decía, yo arreglándome para venir, me decía: mami, la canción, un niño estaba cantando una canción y me dice, esa canción tiene una palabra mala. Entonces, sí, le dije yo. Y nosotros no escuchamos canciones que tienen palabras malas. Me dice, sí, nosotros protegemos nuestro corazón. Es un niño de 5 años, pero si yo le permito, le digo, ay, no importa, estoy alimentando su corazón de otra forma. Y parte de esa función de padres, Basti, es constantemente moldearles, pero no solo moldearles, sino presentarle a un Dios vigente, que es lo que siempre digo, Dios es vigente, porque ¿qué están viendo los jóvenes ahora? Ay, eso era de la época de antes, la Biblia es el libro más antiguo. Comentarios de ese tipo, cuando Dios es un Dios vivo, es un Dios de risa, es un Dios de amor, de diversión, es un buen Dios. Así es. Y cómo estamos como mamás llevándole a ese Dios maravilloso a nuestros hijos. Y Él nos dio esta vida para disfrutar. La intención del Edén, digo yo, era para disfrutar una relación plena con Él. Era un paraíso. Y al final, en la entrada del pecado, en la entrada del mal al Edén, ellos ahora tienen que vivir consecuencias de ese pecado. Incluso en la palabra se nos dice que si nosotros sembramos pecado, vamos a cosechar las consecuencias de esa naturaleza, que son destrucción. Destrucción de nuestra relación con Dios, destrucción de nuestra vida. Pero si nosotros cosechamos al Espíritu, sembramos al Espíritu, cosechamos vida eterna. Amén. Y con los hijos es poder entender que vamos a tener consecuencias si nosotros sembramos pecado en sus vidas también. Claro. Porque al final el Señor nos ha dado la responsabilidad de guiarlos en este mundo, y tú tienes toda la razón.
con la música, con el contenido que están viviendo. ¿Cómo les enseñamos a escoger? Porque no los podemos esconder. No. No podemos prohibirles porque todo está en la punta de sus dedos. Ahí está. Pero ¿cómo les enseñamos a escoger? Y es únicamente enseñándoles a amar al Señor. Exacto. Que por amor a Dios nosotros escogemos lo puro, lo bueno, el amor al prójimo. Enseñarles el amor al prójimo es tan importante porque cuando escuchan canciones explícitas va en contra de la dignidad de nuestro prójimo. Sí. Y si ellos llegan a entender eso, Claro. les van a decir, yo no puedo pecar en contra del Señor haciéndole daño a mi prójimo. Claro. ¿Verdad? Entonces creo que es algo de ir aprendiendo en el camino, pero sobre todo entender que el Señor es nuestro mejor maestro, Amén. que nos ha dado también la iglesia, una comunidad donde podemos crecer juntos y buscar a esas personas que nos van a dar esos consejos sabios Exacto. para la crianza de nuestros Y hijos. estar en constante búsqueda de instruirnos, Así es. de aprender, porque no nacemos con un manual. Así es. Independientemente que seamos mujeres que amemos al Señor, vamos a fallar en algún momento, vamos a meter la pata en buen chapín. Pero, ¿saben? También es bueno que nuestros hijos vean a veces cuando nos equivocamos. Así y decirle, es. mira, lo que hice no fue correcto, o cómo te llamé la atención, no era como debía Pedirles hacerlo. perdón. Pedir perdón, que los hijos vean a unos papás vulnerables, a unos papás reales, a unos papás que están constantemente en esa misma transformación, en ese mismo crecimiento. Y eso no quita autoridad No, del padre, yo creo que le da más autoridad Sí. al papá. ¿Por qué? Y a la mamá. Porque vive una vida de gracia. Y vivir en la gracia del Señor es la verdadera autoridad espiritual, ¿verdad? Y tener un corazón humilde, eso le enseña mucho a nuestros hijos. El decir, ala, Dios le ha dado gracia a mis papás porque no son perfectos. Sí. Y el que ellos también sientan que y aprendan a pedir perdón y que Es vivan importante. como perdonados también. Creo que es súper importante. gracias, Basti. Ya estamos por terminar y yo quisiera cederte tu cámara Buenísimo. para que le des unas palabras a estas mujeres que están en esa espera de ese milagro. ¿Qué les dirías tú el día de hoy? Bueno, pues quiero decirles que el verdadero milagro de nuestra vida es la transformación de nuestro corazón, es la salvación. Y muchas veces no nos hemos dado cuenta de eso porque, como veníamos hablando, creemos que merecemos todo lo bueno porque no le hacemos nada mal a nadie. Pero el Señor a veces nos dice, hey, me ofendiste con esto me ofende porque es pecado. Pero está mi gracia y mi misericordia. Así que mientras estás esperando una promesa del Señor, quiero invitarte a que pongas y derrames tu corazón delante de Él, así como lo hizo Ana. Ana no esperó a su milagro para derramar su corazón al Señor. Ella lo que hizo fue primero decirle, Padre, yo estoy aquí. Padre, yo quiero conocerte a ti. Yo de verdad te digo, estoy amargada, porque literalmente eso era lo que estaba pasando con Ana, pero yo lo rindo a ti. Alguien se está burlando de mí, pero yo lo rindo a ti, yo vengo a ti, te busco en tu templo. Así que seamos esas mujeres que buscan más al Señor que el milagro que Él puede hacer por nosotros. Así es, amén. ¿Te parece si oramos para Con terminar gusto. el programa? Padre Celestial, te pedimos que hoy tú puedas sellar tu palabra en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo pueda empezar a trabajar en nuestras vidas, Señor, y revélanos lo que nosotros debemos rendirte a ti, Padre. Lo único que ahora nos importa es ponerte a ti en el centro, que sea tu voluntad, Señor, que sean tus deseos y no los nuestros. Revélanos cuál es tu voluntad para nuestra vida, Señor Jesús. Te entregamos nuestros deseos y recibimos la plenitud de tu salvación, recibimos la plenitud de ese gozo que solo tú puedes dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si está en tu voluntad, Señor, oramos para que esa promesa se cumpla, para que ese milagro suceda, Señor Jesús, porque también creemos que eres un Dios de milagros y eres un Dios de promesas y que tú nunca fallas, y no fallas porque tu voluntad es buena, porque es agradable y es perfecta. Y nosotros nos sometemos a tu autoridad y a tu voluntad, Señor. En tu nombre oramos, Padre. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, Basti, Gracias por la querida invitación. amiga. De nada, a ti, gracias. Esperamos verte más aquí en el set y a usted, querida amiga.
ame a sus hijos, ríndaselos al Señor. Dele al Señor toda la gloria y toda la honra y conviértase en una maestra, pero dirigida por Dios, que con amor y sabiduría podamos crear a esos hombres y mujeres del mañana, que son un regalo de Dios. Yo les mando un beso enorme. Adiós.